Oye, qué buen resumimiento y todavía no hemos dicho nada. Muchísimas gracias. Buena tarde, buenas tardes. Bienvenidas a esta tercera edición de nuestro Festival de las Ideas y la Cultura. Sé que algunos de vosotras y vosotros ya habéis estado en otros festivales del diario.es en Valencia o en A Coruña. Es la tercera edición en la que nos juntamos para mezclar periodismo con teatro, con música, con cultura. Y os quiero dar las gracias a todos los que estáis aquí con nosotros hoy en el CCCB y también a todas las personas que están siguiendo este encuentro de socios y socias del diario.es a través de Internet. Antes de empezar, quiero dar las gracias al Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, que nos deja esta estupenda sala, y también quiero agradecer el apoyo de Turisme de Barcelona y el Ayuntamiento y de la Generalitat de Cataluña, y también de todos los patrocinadores que nos ayudan a organizar este festival. A Banca, Telefónica, Naturgy, B100, AENA, Aguas de Barcelona, Fundación Anesbat, Estrella Damm, Danone, Educo, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Médicos Sin Fronteras, Oxfam Intermón, Vueling, Turismo de Galicia y Focus. Hoy me acompañan en este encuentro Neus Tomàs, la directora adjunta del diario.es y también responsable de la edición en Cataluña, y Olga Rodríguez, que es fundadora con parte del equipo fundador del diario.es y también es miembro del comité rector del diario.es. Los que os habéis leído el estatuto, que imagino que habrá unos cuantos aquí, conocéis las funciones que ha tenido el comité rector en la puesta en marcha de ese mismo texto y de la propia aplicación del estatuto. Y os explico un poquito en qué consiste el formato de este encuentro. Es bastante sencillo. Hay personas con micrófono en la sala. Quien quiera preguntar cualquier cosa relacionada con el diario.es, con lo que hacemos, con las informaciones que estamos cubriendo, con el estatuto, con la financiación del diario, que la semana pasada contamos también las cuentas, puede preguntar. Cualquier pregunta es bienvenida. Os pido lo único que esperéis es que os acerquen el micrófono, porque si no la gente que está siguiéndolo a través de Internet no puede escuchar vuestra pregunta. Os pido también que sean preguntas breves y directas para que así tengamos más tiempo a que más personas puedan participar. Y antes de empezar con las preguntas, le quiero dar la palabra también a Neus para que os dé también la bienvenida a este festival. Mientras, id levantando la mano mientras Neus... Sí, mentre se van preparant les preguntes. Exacto. Bé, bona tarda a tothom. Jo us saludo en català perquè crec que la gran majoria sou d'aquí. No cal que us digui que a la gent del diari que estem aquí a Barcelona ens fa especial il·lusió que aquesta trobada es faci aquí. Sabem que és un cap de setmana de juny, que tenim la costum d'anar a la platja, per tant, encara us agraïm més que estigueu aquesta tarda. Amb molts de vosaltres avui ens posem cara perquè a vegades ens enviem mails, no? Els que esteu subscrits al butlletí, que sou gent fantàstica, per cert, ens recomaneu cançons, llibres, ens dieu el que us agrada i el que no us agrada, que això també que sapigueu que ens ajuda molt, també als comentaris. És un orgull formar part d'aquesta comunitat. Els que sou d'aquí i ens coneixeu fa temps, doncs sabeu que alguns han vingut d'altres mitjans i el diari continua sent, a vegades fem la broma, però és el millor diari per treballar avui i a més venim d'una setmana on hem presentat els comptes, que és una cosa excepcional perquè els mitjans no expliquen mai moltes vegades ni qui són els accionistes, ni quins diners reben, ni on els gasten. Per tant, vosaltres sou els primers en saber-ho, però a més us ho expliquem perquè vosaltres formeu part de la nostra comunitat. Nosaltres no existiríem sense vosaltres i, per tant, crec que és un orgull compartit poder formar part d'aquest projecte i cada dia aixecar aquesta persiana informativa amb errors i amb encerts, però segurament amb tota l'honestedat de la que som possibles. No repetiré tots els agraïments. Voldria personalitzar-lo un amb la Judit Carrera, que està aquí, que és la directora del CCCB, perquè sempre que truquem a la seva porta ens ajuda, ens ho facilita, els seus equips. Per tant, gràcies a tots. I ja està. Pregunteu el que considereu, queixeu-vos, és el vostre moment. Queixeu-vos avui que hi ha el jefe gran i feliciteu-lo també perquè està molt bé que estiguem tots avui aquí. I bé, l'Olga, no cal que us digui que l'admiració que li professem ja abans, jo en el meu cas, d'estar al diari, però després d'haver-la tingut al costat compartint aquest comitè editorial, però també reunions, crec que la informació que està fent sobre la guerra a Gaza és fonamental.
no pel diari només, que també, per suposat, sinó crec que pel periodisme que s'està fent aquí a Espanya i a Catalunya i crec que a Europa, perquè alguns dels teus articles han tingut ressò fora. Per tant, és un orgull que estigui aquí avui amb nosaltres. El orgullo es mío. Para mí es un honor ser cofundadora del diario.es, estar desde el inicio y compartir hoy con vosotros y con todas vosotras y poder tener esta charla. Y siempre, bueno, con el agradecimiento además de tener siempre espacio para poder publicar con libertad. Doncs ja està, agafeu el micròfon. ¿Quién tiene el micrófono ya? ¿Ahora alguna pregunta ya? Siempre nos pasa al principio. Al principio cuesta un poco más y luego hay tiempo para todos. O sea que os animo a preguntar. ¿Cómo estás? Encantado. Cuéntanos. Muchas gracias a los tres. Os leo desde hace muchos años y mi pregunta es muy chorra. Es una petición. En la app, del que yo soy un consumidor compulsivo, tiene un defecto y es que vas navegando y para volver arriba no hay un botón de inicio. Vale. O sea, espera, que voy a abrirlo. No. Si me lo encuentras, fantástico. Y mientras tú buscas, darle las gracias a Neus porque nos consiguió un par de entradas para esta sesión. Soc el Ferran. Legalmente, ¿eh? Legalmente, no quiero ponerte en evidencia, pero se me pasó y bueno, gracias. Sí tienes el botón, que lo estoy mirando, ¿eh? ¿Eh? Tienes aquí arriba esta flechita y creo que con eso puedes, desde cualquier noticia, puedes volver otra vez Has ayudado a un jubilado. Arriba. No, pero a ver, nosotros con la aplicación sabéis que ha mejorado bastante desde la primera que teníamos y que todavía estamos desarrollando. Hay un empeño que yo además con los años cada vez tengo más, que es que la letra sea más grande. Antes, por lo que sea. Hay peticiones no, también. Era un problema, pero hay ahora peticiones sobre eso. Hay bastantes peticiones. A medida que antes, cuando tenía 36 años que fundé el diario, no me parecía tan pequeña la letra. Y ahora que tengo ya 48, pues ya me empieza a parecer pues, un poco... Espérate. Un poco más... No, sé que va más, lo tengo asumido, no pasa nada. Tengo ya mis gafas de ver, como las llamaba mi abuela, mis gafas de ver. Es una frase maravillosa. Pero sí, con la parte de la tecnología, yo creo que la app ha mejorado mucho, os aconsejo de verdad que la uséis. Tiene algunas cosas que le hemos dado mucha importancia, como por ejemplo que podáis seguir un autor o una autora, dice 2 artículos de Olga, que cada vez que Olga publica un texto nuevo automáticamente te avise. Y además vosotros que en el diario seguro que tenéis vuestros periodistas favoritos, los que os interesan más, puedes suscribirte y de esa manera encontrar el que más te guste. Pero revisaremos eso que dices, no vaya a ser que lo estemos haciendo mal. Yo sigo sin verlo, ¿eh? Más preguntas. Por aquí hay una y por aquí hay otra. Por allí. Sí, buenas tardes. Soy un jubilado, también es una pregunta muy superficial, pero con la aplicación tengo un problema. Intento poner una buena foto, ya que con la edad, pues bueno. Y no hay manera, no encuentro un tutorial en todo Internet que me diga la foto de perfil. Sí. Claro, no te dice nada si ha de tener 140 píxeles, 320, no hay una ayuda concreta y pones una foto en la que te ves un poco bien, pero pues te la corta y te dice que no es la correcta. Al final lo he dado por perdido ya. Un día salió una buena... Eso es que hacer no desde la app, no, sí. O sea, no desde la aplicación. No, lo he hecho desde la web. Exacto, entrando pero con tu usuario. Tampoco no se puede acabar de controlar la fotografía, entonces, no sé, un poquito más de tutorial, dejar alguna anotación para que se indique qué tipo de, cuántos píxeles Pues ha mira, de sí, tener. eso a lo mejor lo tendríamos que incluir en las preguntas y respuestas habituales. Exacto, ya lo he mirado, a ver si alguien se había quejado, hoy he sido el primero. Pues lo vamos a mirar porque seguro que eso lo podemos incluir, eso nos lo apuntamos. Bueno, Había otra pregunta allí. Bueno, esto de la foto es porque quiere colocar mi foto en el perfil y no lo logra poner y por eso está insistiendo, pero no, hasta ahora no lo ha logrado. Bueno, yo quiero felicitaros a todo el grupo, a todos los que formáis este grupo. Yo hace mucho tiempo que dejé de leer los periódicos porque ya vemos lo que hay y la mayoría pues no te invita a leer el diario. Y entonces con vosotros he recuperado las ganas de leer. Muchas gracias. Y me paso todo el día viendo todo lo que hay, de todo lo que publicáis individualmente, del grupo, de todo.
Y quiero felicitaros porque me habéis hecho que vuelva a interesarme por el periodismo. Lo habéis logrado y estoy muy contento y además de pertenecer como socio de aquí. Muchas gracias. Ahí hay otra pregunta. Hola, buenas tardes. Quiero daros las gracias a todo el equipo del diario.es, ¿no? Porque lo hacéis fantásticamente. Me pasa un poco como el compañero, que hacía tiempo que no leía periódicos y nada, me captasteis rápido. Qué bien. ¿Vale? Yo más que una pregunta quería hacer una anotación, ¿no? No sé si el diario.es en un futuro le gustaría plantearse, por ejemplo, esto es como una pequeña reivindicación, ¿vale? Pienso que sois un periódico independiente, con socios, no debéis cuentas a nadie, y mi pequeña ilusión es que algún día algún periódico, ¿no?, sea capaz de romper una lanza en favor de la literatura. Cuando digo esto, me vengo a referir, no sé qué coste tendría, qué trabajo y demás, si algún día se podría crear una sección para dar la oportunidad a autores noveles. Sí, es interesante. ¿Vale? Me vengo a referir porque hay bastante faltas de oportunidades en el mercado, ¿vale? Y pienso que sois un periódico capaz de esto y de mucho más en el tiempo que lleváis. Entonces, así resumido brevemente, para no quitar demasiado tiempo, se trataría de, esto es una pincelada, ¿no?, dar oportunidades a nuevos autores, por ejemplo, si se podría fundar una sección, por ejemplo, pues para que se pudiera publicar en poesía, cuentos, relato corto, cosas así, pues por ejemplo, no sé, de 2 o 3 páginas en digital. No sé, es una sugerencia que dejo ahí, que no sé si algún día pues se podría hacer, ¿no? Pienso que es interesante, ¿no? Y hay gente con mucho talento en este país, además. Nada más. Gracias. La verdad es que me parece una vía interesante. De hecho, a veces los comentarios de los socios son artículos. Y además, no, pero lo digo en positivo, ¿eh? Bueno, ya sé que alguno a veces se queja mucho, pero en general son todos positivos y algunos realmente con tesis muy fundamentadas. Y luego en el blog de socios es verdad que incluso algunos, a mí que me gusta mucho ensayo y filosofía, sabéis que tenemos el Rincón de Pensar y ahí hay mucha parte de esto. Algún artículo, por ejemplo, de algún socio me lo ha enviado para decir, oye, tengáis esta idea para el Rincón de Pensar. Estoy pensando en un señor de Valencia que se llama Salvador, que fue esta la vía. Entonces, me parece, igual que tenemos el blog de socios y los comentarios, está la opción de explorar que puedan haber textos que evidentemente tendríamos que revisar, porque como en todos los textos, pues la calidad puede ser desigual, como nos pasa a nosotros cuando escribimos, ¿no? Pero es interesante explorarlo. Además hay una cosa que planteas que es cierto, que es que el circuito de la literatura es una pescadilla que se muerde la cola. Los medios hablamos de los autores que ya se conocen y por eso son los medios que son los autores que existen y por eso son los autores que publican y por eso y que es muy difícil romper ese círculo, ¿no? Y entrar como algo y puede ser una fórmula interesante porque nosotros, a diferencia de lo que ocurría con los periódicos en papel, tenemos espacio infinito. Tenemos capacidad para poder publicar mucho más y de la misma manera que las cartas de los socios que publicamos y socias que publicamos funcionan bastante bien, podíamos buscar una fórmula similar. Le vamos a dar una vuelta, sí. Muchísimas gracias. Por allí hay unas cuantas más, por aquí también. Adelante. ¿Empiezo yo? Empiezas tú. Me llamo Merche, soy socia desde hace mucho tiempo. Agradeceros muy personalmente la opción que nos disteis de invitar a alguien a la suscripción. Ah, qué bien. Porque me pareció una idea magnífica. Todos tenemos a alguien cerca que no se puede permitir tener una suscripción y me pareció una idea sensacional. Sé que para vosotros, como para muchos, la inteligencia artificial es un reto. Creo que estáis trabajando un poco en ello. Me gustaría saber para cuándo creéis que podría ser bueno
que pudiéramos escuchar vuestros artículos sin leerlos. En alguna ocasión lo habéis hecho. No ha sido a lo mejor una aportación directa de un articulista vuestro, pero sí retomar un tema, porque a veces nos pasa que si tenemos poco tiempo para leer y mucho interés en leeros, ya sé que no es lo que toca, pero a lo mejor mientras estás preparando la comida, poderle dar al botón, y aunque no sea en la voz de Olga o en la voz de Neus, pero cada vez eso se va a ir refinando mejor, a lo mejor oíros mientras no podemos leeros. Pues fíjate que lo estamos probando ya en la sección de cultura. Ahí, los artículos de cultura, tenemos una herramienta que te permite leer una noticia, que te la lee. Lo hemos probado de momento solamente en una parte del periódico, que es en la sección de cultura, como prueba piloto, para ver cómo funciona, cuánta gente lo usa, porque tiene un coste también para nosotros desarrollarlo, pero le estamos dando vueltas. E incluso a lo que tú planteas, que es que algunos artículos, pues, por ejemplo, los de opinión, los de análisis, sea el propio autor quien los lea. O incluso, como planteas, utilizar la IA porque se pueden hacer cosas bastante interesantes con eso. De hecho, bueno, Juanlu, que le tengo aquí por delante, ya las he usado alguna vez. Hay veces que ha grabado un tema al día y de repente se da cuenta de que hay un dato erróneo de un entrevistado y tiene con la inteligencia artificial la capacidad de, como si fuera Tipex, poder corregir esa palabra que se ha dicho mal o ese dato que se ha dicho de manera errónea por medio de una voz sintética que simula la del entrevistado. Estas cosas ya las estamos haciendo, lo cual es alucinante. A fuer de debate, ¿cuál creéis, no voy a hablar a 5 años vista, pero cuál creéis a 3 años vista, digamos, hasta las próximas elecciones, que son el o los 2 o 3 retos más grandes con los que os enfrentáis? Olga, ¿te animas? ¿Retos solo en el periodismo o retos...? El diario.es como entidad, periódico, como, yo qué sé, querellas de la ultraderecha o whatever. De eso nos enfrentamos a 2 semanas vista. Sí. ¿No? Eso no. Bueno, yo creo que hay 2 cosas fundamentales, ¿no? Que las tenemos además en el estatuto y que yo creo que son eje vertebral y que en estos tiempos son esenciales. Ser muy fieles a una cultura de derechos humanos y a una cultura de paz, precisamente debido al escenario en el que vivimos a nivel global, y poder seguir haciendo y ejerciendo el periodismo en libertad, en un momento en el que hay muchos obstáculos y muchos mensajes aleccionadores en muchos lugares que nos llegan a todos los periodistas y lo recibimos con preocupación, que es cuidado. Cuidado con contar la verdad, cuidado con ejercer un periodismo riguroso, serio. Yo creo que ese es los obstáculos con los que nos encontramos diariamente y el reto que tiene cualquier periodismo serio y con responsabilidad social en estos momentos. ¿Dónde está el micrófono? Ahí. Por allí. ¿Veis cómo os pesa siempre lo mismo? Al principio nadie quiere y luego os animáis todos. ¿Sí? Hola, Nacho, ¿qué Muy buenas. tal? A ver, me añado a los comentarios anteriores. Yo estoy muy orgulloso de pagar la suscripción del diario. Este es colega, ¿eh? Este es sí, no, periodista. pero quería decirlo precisamente porque soy colega. Además, no sé, Juanlu me acompaña cada mañana haciendo ejercicio por el monte a las 7 de la mañana. Dicho lo cual, a ver, como soy colega y me voy a mi negociado, yo os felicito mucho por la cobertura tecnológica, porque a diferencia de lo que ocurre en otros medios, no es en absoluto superficial, quiere decir que abrís el foco y bueno, pues esto, que dais contexto, cosa que no es habitual. Y ya que estáis aquí, déjeme que haga una petición en la cual te puede dar mucho Neus por venir de donde viene, que es eldiario.es, edición en catalán. Porque tenéis algunos artículos en catalán, pero los publica ocasionalmente la edición balear. Sí. Yo creo que, añadiéndome lo que dice la compañera, lo de la inteligencia artificial os puede ayudar mucho en esto. Y sería un bombazo que un diario hecho en Madrid hiciera una edición en catalán. Me alegro mucho al verte por aquí, lo primero. Nos conocemos desde hace muchos años. Y sí, yo te respondo a la parte tecnológica, luego le dejo la pregunta de catalán a Neus. En la parte de la tecnología tienes razón. A mí ya sabes que es un tema que me interesa mucho porque en una vida anterior, como por el siglo pasado, más o menos, o sea, a principios de este siglo, finales del siglo pasado, me dedicaba a la información de tecnología. Hace 20 años escribiste para mí.
Exacto, escribía para Canal PDA, entre otras cosas. Hacía información de tecnología y siempre he defendido que en Internet la tecnología es información local, porque lo que tienen en común toda la gente que navega por Internet es que le interesa el cacharro que utiliza, porque al final tiene que pasar por un ordenador o por un teléfono móvil y que lo que afecta a esa tecnología pues le afecta directamente, es algo que une a todas las personas que leemos prensa en Internet. Y es un tema que además creo que es importantísimo porque muchas de las cosas de la política, en fin, de lo que está pasando en el mundo, solo se entienden desde la comprensión tecnológica, de los cambios tecnológicos que han provocado, sobre todo, la llegada de Internet y de las redes sociales a nuestra sociedad. Y luego del tema del catalán, te contestará Neus, pero yo te hago el titular, estamos deseando, lo vamos a intentar hacer, esperemos que pronto. Tenim ja l'Albert. Té molt mèrit que l'Albert ens feliciti per l'àmbit d'informació tecnològica perquè ell és un referent en la informació tecnològica, per tant, no és un qualsevol, s'agraeix moltíssim. Tenim ja la tecnologia preparada, és veritat que els companys de Balears ho estan fent, no et vull enganyar, estan fent una feina fantàstica, però la producció de Balears respecte a la producció de Catalunya, que ja saps que, en fi, nosaltres... Jo a vegades faig la broma, a les pel·lícules de periodistes sempre surt la delegació de Washington i la de Nova York, no? Pues una mica és això, Madrid-Barcelona, totes les diferències, per suposat, però clar, Barcelona i per suposat també la resta de Catalunya, però la ciutat com a tal dona un volum d'informació que, evidentment, va molt més enllà de la informació purament local, perquè tant a nivell polític, econòmic, tecnològic, tenim el mobile, és a dir, som referents a la resta d'Espanya. I això, a l'hora de fer unes traduccions acurades, que no siguin aquestes que ja hem vist a vegades els diaris de translació directament de Google i surten aquestes barbaritats a vegades, nosaltres el mateix nivell de qualitat volem aplicar-lo a l'hora d'informar en català que en castellà. I això, com que som una redacció fantàstica, però amb les mans que som, doncs ens complica més. És una qüestió gairebé de logística de poder-ho fer. És veritat que el butlletí, si els que el rebeu ho sabeu, és en català, i alguns dels articles, tribunes que publiquem també ho són, però sí, estem anant cap aquí perquè, a més, saps que a més jo soc molt militant amb el tema de la llengua també a nivell personal i és un repte que tenim. I nosaltres al final, la Delegació de Catalunya existeix des del 2017 com a diari, que sembla que fa molt, però fa 4 dies i per tant hem anat creixent en la mesura de les possibilitats de poder-ho anar fent tot amb el mateix nivell de qualitat que apliquem en les investigacions o en les entrevistes o intentem. I bàsicament és això, és que quan ho fem ho volem fer bé. Ahora, sí, buenas tardes. Quería agradeceros antes de nada el que organicéis encuentros de este tipo, que nos deis la posibilidad de compartir con vosotros, ¿no? Y con los socios. Esta semana ha habido muchas noticias importantes y muy destacadas. A mí, como periodista, me preocupa una mucho. Vosotros que habéis sufrido las amenazas de un jefe de prensa de una comunidad autónoma, sabéis lo que es. Pero me preocupa mucho el tema de Julian Assange y de Wikileaks, que me parece que ha pasado un poco desapercibido o que no se le ha prestado todo el apoyo que debería y que nos puede abocar a una autocensura de los medios de comunicación. Me gustaría conocer vuestra opinión sobre este tema. Pues a mí me parece terrible lo que ha pasado, ¿no? Me parece terrible los años que ha estado sin libertad, primero en la embajada, después directamente en prisión. O sea, eso es lo primero que me parece terrible. Y me parece terrible que la salida a esa situación tan anómala sea una sentencia condenatoria y una autoinculpación. Desde luego yo no voy a culpar en nada a Julian Assange por asumir esa culpa, porque era la única vía de salida que le quedaba. Pero el mensaje es terrible, porque al final lo que queda es que cualquiera que se vuelva a salir del redil y pase información, sobre todo asuntos muy delicados que tienen que ver con la seguridad, entendido entre muchas comillas, el tema de inteligencia de los estados, con los temas militares, con Estados Unidos, eso al final tiene una condena brutal. Es que no solamente ha pasado con Assange, ha pasado con absolutamente todos los confidentes y también con periodistas que han estado involucrados en ese primer intento o esa especie de primavera tecnológica que supuso la llegada de Wikileaks al mundo, no solo por Wikileaks, por otros, y que al final esto se ha cercenado de un golpe en la cabeza, o sea, por la vía por la mano dura. Y yo creo que no somos conscientes de hasta qué punto es grave eso, que asumamos como normal que alguien que aporta a la sociedad
porque olvídate de los periodistas, a la sociedad de una información relevante que le afecta como ciudadano y que tiene que ver con vulneración de derechos humanos y que tiene que ver con mentiras desde el poder y que tiene que ver con abusos por parte de países en teoría democráticos, se acabe así, aplicándole una ley del siglo pasado, y me refiero en esta ocasión al 19, que no se usaba nunca, para decir que ha traicionado la patria, ¿no? Pues es un mensaje aterrador. No sé si quieres añadir, Olga. Bueno, yo he estado estos días en contacto con gente muy cercana a él. Evidentemente era una decisión difícil para todos y para él también. Y él quiso dejarlo claro ante el juez, decidir que le parecía absolutamente incompatible la primera enmienda que defiende la libertad de expresión con esta ley obsoleta que, como decía Ignacio, es una ley de más de 100 años y que ahora se aplica para criminalizar el periodismo. Así lo han advertido todas las organizaciones internacionales periodísticas en defensa del periodismo libre, y también la relatora de Naciones Unidas, Irene Khan, ha querido dejar claro que esto es muy grave y que sienta un precedente muy grave. Lo que hizo Wikileaks en su momento fue divulgar una serie de cuestiones y de claves fundamentales. Yo estuve cubriendo la invasión ilegal de Irak en 2003 desde Bagdad y la posterior ocupación. Veíamos el otro lado, veíamos las consecuencias, veíamos esas víctimas civiles en los hospitales, en las morgues, en las calles. Pero claro, en el momento en el que se divulga desde el lado estadounidense cómo apretaban ese gatillo, era para toda esa población descreída bueno, una forma de corroborarlo, ¿no? Aquí hay dos cuestiones. Estados Unidos con esto reclasifica de alguna manera el periodismo. Todas aquellas informaciones sobre crímenes de Estado que sean divulgadas apoyándose a través de documentos o de fuentes oficiales están criminalizadas. Y por otro lado, creo que también es obligado preguntarnos qué habría pasado y cómo habría sido recibido Julian Assange si esos crímenes que desveló Wikileaks hubieran sido la autoría fuera de un adversario de Washington, porque sabemos que habría recibido honores, habría recibido aplausos y habría recibido premios, ¿no? En este momento actual de doble rasero mundial, que lo estamos también viendo en la aplicación de la justicia internacional, creo que es obligado para todos nosotros preguntarnos esto. Yo creo que es una pregunta muy pertinente la que has formulado. Y por eso también hablábamos aquí antes de que tenemos frente a nosotros retos y obstáculos, y lo decía pensando, entre otras cuestiones, en esto, ¿no? Por eso ahora él mismo y su familia han pedido un indulto al presidente actual o a cualquier presidente futuro, y veremos cómo se va desarrollando esto, pero es algo de lo que no debemos olvidarnos para ver si tiene un buen fin. ¿Quién tiene el micrófono? Bueno, yo. Aquí. Aquí. Ahí. Hola. ¿Cómo estás? Encantada, gracias. Bueno, primero empezar diciendo que yo estudié periodismo leyendo bueno, varios periódicos, pero sobre todo la referencia principal fue el diario.es. O sea que, pues, muchísimas gracias. Estuve algunos meses, hace un tiempo, escribiendo en Canarias Ahora, periódico asociado. Claro. Y bueno, ahí me enteré del funcionamiento del canal de Telegram, que a mí me encanta cómo funciona. Esto es una pregunta más técnica, que me encanta cómo funciona porque, no sé, se adecua mucho a mi forma de consultar noticias, que cada 2 veces al día te pone los titulares más importantes y tal. Y bueno, Cataluña y Canarias son mis 2 casas y me gustaría saber si sería posible hacer algo parecido con otras regiones, porque para mí es súper cómodo acceder así a los titulares y bueno, saber si se podría hacer algo similar, un canal de Telegram con noticias de Cataluña o así. A ver, la edición nacional, el canal de Telegram del diario.es lo suele gestionar Ander Oliden, que es uno de los directores adjuntos del periódico, tipo fundamental en el periódico donde los haya, sí. Como sabemos. Todos somos fan de Ander. Prescindibles, menos igual, Escolar y Ander. Y Ander es quien hace ese canal, quien lo escribe, quien cuida ese lenguaje, algunas veces que no llega porque pues, a veces se toma un día libre, o 2 incluso, algunas semanas. Cuando eso ocurre... Pocas, ¿eh? Pocas semanas pasa esto, pero cuando eso ocurre, él se ocupa de que el equipo de portada y redes, que él también dirige, pues que lo cuide muy bien. Es muy importante porque al final la clave ahí es algo que yo en el boletín no consigo, que es la extensión. O
O sea, sabéis que empiezo a estar ya en la categoría encíclica, en la extensión de... O sea, podemos hacer novela corta dentro de poco. Y Ander ha logrado que esto que te llega al móvil con los mensajes más breves, con la explicación, lo importante del día, sea con un lenguaje distinto, que además te lo tomes como te lo contaría un amigo, de oye, me han contado lo último que ha pasado, y es un canal que le damos bastante importancia. Y es verdad, algunas ediciones sí lo tienen, Euskadi lo tiene en marcha ya, y hay algunas más que están pensando en ponerlo en marcha, y no lo descartamos. Es verdad que al final es un trabajo importante, porque tienes que estar primero pendiente de todo lo que llevas y luego después resumirlo un par de veces al día para que la gente esté pendiente. Pero sí es algo que tal vez más adelante en más ediciones pongamos en marcha y no solamente en las que tenemos ya y en la redacción central. Sí, aquí. Buenas. Sí, bueno, me sumo a las felicidades por el evento y la línea interesante y coherente, ¿no? Pero un par de cuestiones. A mí me gustaría quizá que hubiera más periodismo de investigación en el tema de seguir la pista al dinero. Cuando digo dinero, delitos económicos, corrupción, paraísos fiscales, armamentismo, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, seguir pista. Y esto, como requiere mucho esfuerzo periodístico, hacerlo con otros medios, ¿no? Que una vez se ha hecho, ¿no? Con otros medios, ¿no? Ese tema. Y la otra cuestión es un poco, me sobra a veces que cuando digo un tema potente, o sea, la amnistía, el Consejo General del Poder Judicial, que es un tema del día importante, por ejemplo, lo del tema del día me gusta mucho, por cierto, pienso que a veces hay un exceso. Sí. Cuando hay información en el análisis y llegas después, creo que es de la viñeta, que hay media docena de artículos de opinión, yo a veces los encuentro muy reiterativos, ¿no? Y es normal que sean reiterativos porque hay una línea editorial en la cual tampoco hay muchas divergencias, ¿no? Lo cual es bueno, discutible, ¿no? Pero entonces la pregunta es, si esos artículos de opinión, ¿hasta qué punto se deja libertad a los opinadores para que escriban lo que quieran? ¿O la dirección, de alguna manera, no obliga, pero invita? En fin, yo sé de que vais un poco también en medio. Mira, tenemos aquí a uno, tenemos a Javier Pérez Andújar aquí que puede contestar. ¿Alguna vez te hemos dicho de que tienes que escribir? Sí, pero yo tengo un problema, es que nunca sé de qué escribir. No se ha oído. Ha dicho que tiene un problema que a veces no sabe de qué escribir, pero es verdad. Yo este año no estoy escribiendo columnas de opinión, pero alguna vez lo he hecho y es verdad que muchas veces lo más difícil es elegir el tema, ¿no? ¿De qué escribo hoy? Bueno. El jefe de opinión, que es Marcos Bars, es un periodista estupendo, veterano, ya hace años atrás fue jefe de opinión de Público cuando yo era director de Público en papel. Y Marco intenta hablar con los colaboradores de opinión para decirles, oye, ¿por qué no escribes de esto? ¿Por qué no escribes de esto otro? Muchas veces sin demasiado éxito. O sea, es verdad que nosotros con las columnas de opinión le damos mucha autonomía al autor, tiene que ser así. O sea, creo que es un tema en el que tenemos que darle cierta independencia, autonomía a los autores, a cada articulista, para que decidan de qué tema les interesa hablar en función de su conocimiento, de su información, de su experiencia. Y claro, hay veces que de repente llega un tema grande, pues yo qué sé, esta semana la renovación del Consejo y todos los articulistas van con eso, ¿no? Y eso es un problema. Lo intentamos corregir, pero es un equilibrio complicado, porque por un lado el director de opinión, el jefe de opinión, Marco, no quiere imponer a nadie. Oye, pues tú vas a escribir de los pisos turísticos de Barcelona y tú no puede imponer los temas a los columnistas, y al mismo tiempo nos pasa muchas veces lo que dices, que es que de repente hay un tema en el que nos sobra opinión y otros asuntos que lamentablemente no tenemos tanta. Si te miras el estatuto, está explicado ahí también, porque en el estatuto hablamos mucho de cómo funcionan los artículos de opinión y de cuáles son un poco las reglas, ¿no? De hasta dónde llega la autonomía del articulista a la hora de escribir lo que quiera. Si eso, yo creo que no es infinito ese derecho tampoco, sino que tiene que ceñirse a una serie de cuestiones que están reflejadas en el estatuto. Pero en la parte de pedirle a alguien, lo que intentamos más es sugerir que imponer, porque no podemos imponer. Y como es una sugerencia, no siempre nos hacen todo el caso que nos gustaría. Luego estamos intentando hacer una cosa, y lo vamos a hacer más, y es buscar la voz de los expertos, más allá de que
los articulistas de opinión de ese día tengan una opinión sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pues que Nieva, que todos lo conocéis aquí, Jordi Nieva, o Urías o Pérez Royo, que seguramente saben muchísimo más, hablen de eso. La información de Gaza, pero sobre todo también el análisis, la visión, podríamos decir, más editorial, la estamos haciendo con los artículos de Olga, porque nadie sabe más explicaros y explicarnos qué está pasando con una visión crítica y además con buena información. En el tema catalán, pues por ejemplo, intento un poco ser yo, pero también está Coscubiela, está gente de aquí, para que no solo los que vivimos y leemos aquí, sino también los de fuera, tengan nuestra perspectiva. Pero es cierto que cuando pasa algo, pues están opinando todos encima sobre el mismo tema y no podemos evitarlo porque además pasan muchas cosas, ¿no? Pero estamos buscando ese equilibrio también de dar voces a expertos que normalmente a lo mejor no serán los más leídos, pero sí los que aportan a lo mejor una información y una opinión que es necesaria. Y además lo que haremos y estamos haciendo ya es destacarlos más en la portada para que también vosotros sepáis pues, que cuando se habla de vivienda tenemos este experto, que cuando se habla de derechos humanos pues tenemos a la gente del Centre de las de aquí o a Jordi Armadans, o en fin, que tengamos también referentes en opinión que no sean solo los articulistas de la casa que todos conocemos y tenemos referenciados. Allí hay una... Y aquí está... Por aquí. Muy buenas. Primero, felicitarnos por el proyecto. Segundo, ya que lo tengo aquí delante, darle las gracias a Juanlu por salir a pasear cada mañana conmigo. ¿Tú también agarras un café y vas al lío? Y ahora una pregunta un poquito fuera de los temas que hemos estado hablando y quizás algo más complicada, ¿no? El entorno digital está generando más del 4% de la huella de carbono de este país, bueno, y del mundo. Eso supone un 1% más que lo que normalmente se señala, que son los viajes en avión. Eso supone el doble de lo que emite Alemania. La pregunta como socio para un proyecto que tiene por tanto éxito y por tanto genera huella de carbono importante es que está haciendo el diario.es en ese camino. Pues es verdad que es un planteamiento interesante y te tengo que reconocer que no somos del todo conscientes de cómo medir. Probablemente deberíamos evaluar cosas como carga de página, por ejemplo, que es ver cómo de ligera o de pesada es nuestra aplicación, nuestra página, nuestras fotos, a la hora de intentar que el nivel de datos que consumimos y de tecnología que se mueve y de datos que se mueven por las redes a través de lo nuestro tenga el menor impacto posible. Es verdad que nosotros venimos de una industria todavía peor, que es la del papel, en el sentido de que nuestra huella ecológica en prensa digital es alta, probablemente es más alta en otros sectores del consumo digital que en la parte específica de la prensa, pero es bastante menor a lo que fue la anterior manera de mandar información, que era talar árboles, normalmente en el norte de Europa, traerlos convertidos en pulpa de papel, en una fábrica pesada convertirlos en papel, luego después distribuirlos por camionetas por toda España. Cuando yo era director de público teníamos 30.000 puntos de venta que atender y eso significaba que había que llevar furgonetas a 30.000 puntos de venta cada mañana para mandar en ocasiones 3 o 4 ejemplares nada más. Eso era tremendamente ineficaz y tenía un impacto, sí, directamente asumible a nuestra empresa, muchísimo mayor que el que tenemos ahora. Pero no quiero tampoco decir, bueno, como antes era peor, ahora ya no hace falta. No. Creo que lo que planteas es interesante y te reconozco que no lo hemos estudiado mucho y que lo deberíamos estudiar. Hola. Me llamo Pablo y tengo una pregunta para Olga y otra felicitación para el diario. La felicitación viene por el lado de incorporar el medio ambiente y la crisis climática dentro de las principales líneas editoriales. Y recomiendo a todos los socios que lean los artículos de Raúl Rejón y Antonio y otra gente que está haciendo un trabajo especialista, es buenísimo. muy bueno. Entonces, la pregunta para Nacho sería ¿cómo hacemos que Ferreras nos deje hablar de clima en la sexta columna? Ya si consigo que me dejen hablar, pues sabes que eso depende de él y te dice así a veces que no se puede. Lo digo porque sigo pensando que existe todavía un trecho muy importante entre lo que va diciendo la ciencia sobre el tema de la crisis climática
y sobre la percepción que tiene la sociedad. Entonces hay diarios, yo creo que el diario lo está haciendo muy bien, espero que siga por ese camino, pero me sigue pareciendo insuficiente para cubrir ese hueco. Cuando la gente escucha a los científicos de verdad, las cosas que ellos dicen son muy diferentes de las que se escuchan en los medios habitualmente. Sí. Ya sabes que nosotros ese es un tema que lo cuidamos mucho y me alegra que reconozcas el trabajo de Raúl Rejón, que lleva con nosotros pues, prácticamente desde el principio. Yo creo que de los 12 años del diario llevará 11, o sea, es de nuestros periodistas más veteranos y ya lo era cuando entró en el diario, pero se ha convertido sin duda en el principal especialista en ese ámbito en España, en mi opinión, y además reconocido por compañeros de otros medios también como uno de los, sin duda, de los mejores. Pero es un tema que a nosotros nos parece prioritario. Pues es que tienes el problema ahí y que es muy difícil contar un apocalipsis que dura 7 años. O sea, digamos, es muy complicado, sobre todo informativamente. Hay una máxima que utilizaban los periódicos ingleses que decían que ningún tema aguanta más de 3 días en portada, por gordo que sea, porque la paciencia de la gente, el interés de la gente se agota. ¿Cómo hacer para que una noticia que dura años, pero que es sin duda la más importante de nuestra generación y tal vez de la historia de la humanidad, pues explicárselo a la gente, contárselo a la gente? Y le damos 1000 vueltas, pero hace muy poquito, por ejemplo, abrimos el adelanto con una noticia hablando de las muertes provocadas directamente por el cambio climático. Ya, ahora, que sabes, no sé si has leído, es un libro que recomiendo mucho, El Ministerio del Futuro, un libro de ciencia ficción que lamentablemente no es tan ciencia ficción y que os recomiendo a todos, de un escritor estadounidense, a ver cómo recuerdo el nombre, me acordaré el nombre después. Pero que ese tipo de noticias es la manera que buscamos para intentar llegar a este tema y convertirlo en noticia de apertura, que no necesariamente tiene que ser siempre la última curva de lo político porque sea más novedosa, sino contar este tipo de asuntos. ¿Y cómo convencer a que otros medios, pues hombre, se lo diré a Ferreras, pero ahí también tendré que hablarlo probablemente con César González, que no le conocéis y que es el director de informativos y que seguro que le puedo convencer. Muy bien. La pregunta para Olga es ¿qué consecuencias cree que va a tener la guerra de Gaza, pensando ya un poco más en el largo plazo? Aparte de, yo creo, la pérdida de credibilidad de Europa o de Occidente como garante de los derechos humanos, porque yo creo que ya... bueno, no sé si hay alguien que pueda sostener esa careta aún, pero yo creo que en el resto del mundo ya no se la creen y yo creo que ya nosotros nos la hemos dejado de creer también. Pero eso que es un tema casi de imagen, eso tiene consecuencias a largo plazo y luego la guerra en sí, ¿qué consecuencias cree que va a tener? Gracias. Sí, sí. Es que por eso se está diciendo en muchos circuitos internacionales que lo que está pasando en Gaza nos repercute a todos, ¿no? Porque está diseñando el nuevo orden internacional. Siempre ha habido un doble rasero en el derecho internacional y en el funcionamiento del mundo, pero ahora lo estamos viendo en tiempo real y de una manera que ha sobrepasado todas las líneas rojas. El andamiaje construido tras la Segunda Guerra Mundial, basado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el derecho internacional, corre el riesgo de derrumbarse. Y este es un gran debate que está habiendo off the record en Ginebra, en Nueva York, que son las 2 sedes de Naciones Unidas, pero también en otros circuitos, también en La Haya, donde están los 2 grandes tribunales internacionales, uno de ellos el máximo, Tribunal de Naciones Unidas. Entonces estamos en un momento en el que vemos una carrera hacia el abismo. Recientemente, por ejemplo, el portavoz, el secretario de Estado de Estados Unidos, le preguntaban sobre las decisiones en el Tribunal Penal Internacional y él decía, es que no creemos que el Tribunal Penal Internacional tenga jurisdicción para Israel. Sí la tiene para Sudán, Ucrania y Darfur. Palabras textuales, es decir, ya desde hace un tiempo como que se ha pasado de la hipocresía al cinismo. Pero todo esto no es algo que diga yo, todas estas son conversaciones que si vas a Nueva York y hablas con gente de Naciones Unidas, las tienen. Por ejemplo, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, planteaba recientemente un diseño de Naciones Unidas, porque aquella Naciones Unidas que emergió en aquel momento ya no es un diseño de alguna manera obsoleto para el funcionamiento del mundo actual, ¿no? Y decía Antonio Guterres, ¿por qué, por ejemplo, no puede haber un integrante en el Consejo de Seguridad que sea un país africano? Es decir, lo deseable sería sistemas de veto y de voto en Naciones Unidas diferentes, con relaciones o con dinámicas que permitan relaciones
de más respeto mutuo entre Estados y no tanto de imposición. ¿Qué ocurre? Que lo de Gaza nos está llevando al sentido contrario. Pero por dejar una puerta abierta a la esperanza, siempre en épocas de grandes crisis y de cosas muy bestiales, como la que está sucediendo en Gaza en tiempo real, también son escenarios de oportunidad. Es decir, es un momento en el que precisamente se necesita más empuje para intentar dar la vuelta a esta situación. Y estamos viendo intentos, ¿no? Por primera vez, un fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional ha solicitado una orden de detención contra 2 altos grandes mandatarios de un aliado de Europa y de Estados Unidos. Por primera vez, la Corte Internacional de Justicia, el máximo tribunal de Naciones Unidas, ha admitido a trámite una investigación por genocidio a un país que es aliado de Europa y de Estados Unidos. Y es en esta tesitura en la que nos encontramos, en un momento en el que vemos en tiempo real matanzas continuadas en Gaza. Estamos en el 8º mes y no se ha hecho lo suficiente ni se han adoptado las medidas de presión suficientes, sobre todo por parte de Estados Unidos, que es el país que más poder tiene y más capacidad de influencia en Israel, para evitarlo. La masacre de Srebrenica la conocimos después y nos preguntamos que cómo pudo pasar, como con tantos capítulos de la historia. Esto lo estamos viendo en tiempo real desde nuestros móviles, desde cualquier lugar del mundo. Cuando llegue la cordura, todo el mundo querrá decir que llevaba tiempo participando de ella. Pero ¿cuántos podrán ser realmente honestos al decirlo? Eso es lo que nos tenemos que preguntar, ¿no? Y nosotros como ciudadanos, como periodistas y como ciudadanos, asumir la responsabilidad social de un momento como este, en el que, desde mi punto de vista, el mundo se divide entre pro-derechos humanos y antiderechos humanos. Hola, buenas tardes. Estoy aquí. Me llamo José Asensio y estoy muy contento de estar con vosotros por primera vez en directo, ¿no? De teneros ahí tan cerca. Muchas gracias. Sois mis referentes periodísticos en estos momentos. Cuando era más joven eran otros referentes periodísticos. Bueno, fijaros que hasta para algunos era Felipe González en algunos momentos y cómo cambian los referentes, ¿no? ¿Cómo cambian? No pude ser periodista por cuestiones familiares, pero trabajo como periodista en el diario isabadell.cat con artículos de opinión. Y muchas veces he cogido fragmentos y ideas y frases y reflexiones de Neus Tomás, especialmente, y también de Olga, ¿no? Porque escribo sobre Palestina mucho. No quiero incidir sobre este tema, pero te haré una pregunta, inevitablemente. Alguien que ha intervenido ya sobre el tema literario. Soy el presidente del jurado del Premio Águilas de Relato Breve en Águilas, en Murcia, y considero que es muy... Nosotros estamos recibiendo entre 700 y 800 relatos de entre 11 y 25 páginas cada año, y considero que es muy importante, hacemos una gran labor para gente que a lo mejor no puede salir de casa y escribe. Y yo creo que la creación de un certamen literario de relato breve sería interesante, tal como ha dicho el compañero, en la misma línea, no solo escribir, sino la creación de este premio. Quería decir también que quizá tenéis que contratar a alguien para estos jubilados que no saben cómo funciona la APP, y me ha venido después de la intervención de alguno. Y por último quería preguntarle a Olga. Ella ha abierto una puerta a la esperanza que yo no tengo llave para abrirla, porque soy amigo de Juani Rismawi, que conocéis perfectamente, que estuvo encarcelada en Israel, una cooperante de una entidad de ayuda sanitaria, y ella vive en Cisjordania, y poco se habla de lo que está pasando en Cisjordania, ¿no? Y ella dice que después van ellos. Entonces no hay ninguna esperanza, hay como una especie de resignación, no solo, bueno, ya no digo en el territorio palestino, que algunos niegan, que dicen que eso no existe, sino la resignación está también en los propios ciudadanos de Europa, ¿no? Y que vemos que nada hay que hacer, ¿no? Entonces no sé si se ve un poco más allá de Gaza, y de que la idea, creo yo, de que estamos viendo es que hay una intencionalidad en arrasar con todo, quedarse con el territorio, visto que nadie hace nada,
y bueno, expulsar a los palestinos de todo el territorio para ya no tener más problemas. No sé si es la misma visión, Olga, que tienes tú. Gracias. A ver, esto, claro, yo la primera vez que estuve en Palestina y en Israel fue en los años 90 y es una y otra vez lo mismo. Es verdad que estos meses hay mucha gente que por primera vez está entendiendo lo que allí ocurre y es muy desesperanzador. Desde la primera vez que yo estuve en Cisjordania hasta hoy, 27 años después o los que sean, la extensión de la ocupación ha seguido su curso y se ha triplicado. Se ha triplicado. Hay más de 700.000 colonos ocupando de forma ilegal, violando resoluciones de Naciones Unidas en Cisjordania y en Jerusalén Este. Por eso, organizaciones internacionales de derechos humanos de prestigio internacional como Human Rights Watch, como la israelí B'Tselem, como Amnistía Internacional y tantas otras, hablan desde hace tiempo de un sistema de apartheid contra la población palestina, a la que se niega de forma sistemática derechos, los mínimos derechos, por supuesto la ciudadanía, y a la que además, en muchos casos, se expulsa de sus tierras y sufre un proceso de desposesión. Decía José Saramago que somos las palabras que usamos y dijo un superviviente del Holocausto, Primo Levi, que cuando parece que todo se derrumba, siempre nos quedará la capacidad de negar nuestro consentimiento. Y a lo mejor nos puede parecer poco, pero como decía Eduardo Galeano, mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo pequeñas cosas puede cambiar el mundo. Y 1 más 1 más 1 más 1, poniendo su granito de arena y asumiendo el compromiso como ciudadana y ciudadano y la responsabilidad social en defensa de los derechos humanos, puede cambiar algo. Evidentemente, para que cambie algo se necesita voluntad y se necesita la voluntad de todos los aliados de Israel. Y por eso siempre se pone encima de la mesa el ejemplo de Sudáfrica. Sudáfrica, mira, yo hace 5 años estaba en Londres en un congreso internacional de derechos humanos y alguien hizo esa pregunta. Y había un integrante de Naciones Unidas, sudafricano, que dijo, mira, cuando yo era mucho más joven, si a mí 6 meses antes de la caída del régimen de apartheid en mi país me hubieran dicho que eso iba a ocurrir, me habría carcajeado, porque parecía casi imposible. Y sabemos que a lo largo de la historia hay cosas que ocurren que parecía que nunca iban a ocurrir. Y evidentemente los factores que se necesitan son muchos. Medidas de presión, como ocurrió en Sudáfrica, o como ha ocurrido con la ocupación de territorio ucraniano por parte de Putin, de Rusia, sanciones, suspensión de relaciones comerciales o políticas y, por supuesto, también una reacción rápida de los tribunales internacionales de justicia o del Tribunal Penal Internacional, que vemos nuevamente también aquí el doble rasero y los diferentes tempos, ¿no? Se están haciendo cosas, se está empujando desde algunos campos como se puede. Cuando cayó el régimen de Sudáfrica en su día, también estaba cambiando la URSS, eso es cierto, y era una URSS que estaba en pleno repliegue y era una URSS que estaba retirando su apoyo a países como Angola. Por lo tanto, el papel que Sudáfrica podía jugar como actor útil para Washington dejó de interesarle tanto y todo eso también contribuyó, al igual que la campaña de boicot y desinversiones, ¿no? Con esto que quiero decir que, además de todo lo que he dicho y del cambio de voluntades, pues probablemente se necesite un cambio en el orden internacional, un cambio de los roles que puedan estar jugando cada potencia en este territorio. Pero desde luego, si no tenemos esperanza y si decidimos que esto tiene que caer en el olvido, pues eso sí que será terrible para la población palestina, ¿no? De hecho, y con esto termino, si no ha pasado más, si no ha habido una expulsión ahora de algunas bolsas de población en Gaza, es porque ha habido un foco. Es la primera vez en la historia, y esto es gravísimo para el periodismo, que la prensa internacional no puede estar en el territorio. La primera vez. Pudimos estar en Irak, pudimos estar en Afganistán. A veces es muy difícil entrar, pero siempre hemos logrado entrar a lo largo de las décadas. No hemos podido entrar a día de hoy, 8º mes, en Gaza. Y contaban con que hubiera una gran opacidad y no contaban con esa ruptura de matrix narrativo que ha logrado la prensa que estaba dentro, la prensa local. Y eso de por sí ha logrado cosas, pequeños pasos en el derecho internacional que no son suficientes, pero que no me cabe la menor duda de que han evitado
masacres mayores y males mayores aún de las que estamos viendo. Pues con esta reivindicación del periodismo que ha hecho Olga, de para qué sirve, básicamente para poner el foco en sitios donde la propia iluminación ayuda a que lo que allí pasa no sea peor aún, vamos a tener que cerrar este encuentro de socios, pero el festival acaba de arrancar. Ahora después vienen los monólogos de nuestros compañeros, de Toño Fraguas, de Juan Luis Sánchez, y os quiero recordar, antes de terminar este encuentro de socios, estamos intentando cumplir el horario, sé que hay muchas preguntas que se han quedado sin responder, os quiero recordar que todos los socios y socias hay una caseta en la Plaza de Cataluña donde tenéis un regalo para vosotros, o sea que pasaros por allí y os daremos un pequeño obsequio por acompañarnos en nuestro festival. Y a los que no sois aún socios o socias del diario.es, os invito también a que os acerquéis a esa caseta, que también desde allí os podéis apuntar. Ahora sí, bueno, doy las gracias a Olga, a Neus, muchísimas gracias a todas nuestras socias y socios que nos apoyáis y que habéis participado en este encuentro de hoy, y os dejo ahora con los monólogos. Muchísimas gracias.